esta noche nosotros básicamente vamos a seguir con el tema que hemos estado tratando desde la semana pasada. Usted sabe que la semana pasada comenzamos una nueva unidad. La unidad se llama ¿Cómo vivir mejor? Esa es la unidad que hemos estado trabajando, ¿verdad? ¿Cómo vivir mejor? Y yo creo que el manual que nosotros tenemos, el manual de instrucciones del cielo, que es este que está aquí. Este es el manual por excelencia del ser humano, ¿verdad? Este manual nos da consejos de cómo nosotros vivir mejor. Una de las cosas, dice la palabra creo que es en Isaías 26, dice que tus consejos, oh Jehová, son ¿qué? Son maravillosos, ¿verdad? O sea, y Dios en este libro tiene unos consejos que nos dan unas instrucciones para nosotros poder vivir la vida de la mejor forma posible. Y está aquí. Y son consejos entendibles. No requieren mucha educación para uno entenderlo. Están claros. Y cuando uno sigue este manual, pues entonces las cosas nos van a ir bien. Eso es tan simple como eso, ¿verdad? Y uno tiene que pues aplicarlo a su vida para que entonces usted comience a experimentar lo que dice la palabra. Y a medida que usted va dando ese paso de fe, pues mira, voy a aplicar esto en mí, lo voy a hacer mío, ¿verdad? Y voy a hacer esto. Y usted se da cuenta que cuando usted aplica ese consejo en su vida, usted ve una mejoría en su calidad de vida, ¿verdad? Pues entonces, pues así mismo sucede, ¿verdad? Con cada cosa. Pues esto me funcionó, pues vamos entonces a buscar el próximo consejo. Y usted busca el próximo consejo y se da cuenta de que también funciona. Y así es como eso, ¿verdad? Usted va saboreando, ¿verdad? Usted va saboreando la palabra de Dios. Por eso es que el salmista decía que los mandamientos de Jehová, ¿verdad? Son rectos, ¿verdad? Que producen gozo en el corazón. Porque se dio cuenta de que los mandamientos de Jehová, cuando uno los aplicaba, pues la consecuencia, el resultado era gozo al alma. Y por eso es que estamos estudiando esta unidad. Son consejos que Dios nos da para nosotros poderlos aplicar a nuestra vida y entonces vamos a ver unos resultados favorables. Y son consejos sencillos. No hay que buscar mucho, ¿verdad? No hay que buscar mucho. Por eso dice coordinar la escritura, porque ella parece que se muestra. Exacto. Gran testimonio de él. Exacto. Y está ahí, ¿verdad? La semana pasada nosotros pues empezamos con esta unidad y empezamos a tocar diferentes cómo debe conseguir o cómo debe comportarse el creyente durante las diferentes etapas de su vida. Cómo se debe comportar el creyente durante todas las etapas de su vida. Y tocamos primero la soltería, ¿verdad? Cómo nosotros debemos ser cuando estamos solteros. Cuando estamos hablando soltero, pues no quiere decir que usted nunca se ha casado, sino usted puede ser una persona soltera que estuvo casado, pero ahora no está solo, ahora está solo. ¿Verdad? ¿Cómo debe ser ese comportamiento, ¿verdad? De esa persona? Yo le decía a ustedes que esa era una oportunidad única, porque usted no le tiene que dar cuenta a nadie, ¿verdad? Usted puede asistir a todas las actividades de la iglesia, no lo limita a nada, le puede puede orar cuando se levanta a la hora que quiera, ora a la hora que quiera, o sea, come, o sea, tiene una libertad, tiene una libertad, ¿verdad? En el Señor. Y para mí es una oportunidad única. Una oportunidad única. Por eso es que Pablo decía, yo les aconsejo que se queden solos como yo estoy. Pero obviamente no quiere decir que estaba diciendo que el casarse era malo. Pero lo que le estaba diciendo era, mira, usted tiene una oportunidad única para que le dé todo su tiempo al Señor. El casado obviamente pues no tiene tiene limitaciones porque tiene que darle cuenta a su familia, a su esposa y cosas así, ¿verdad? Pues por lo tanto, eso fue lo primero. ¿Cómo debe ser el comportamiento en la soltería? Y obviamente yo les había comentado que la tendencia en estos últimos años es que aumenta el número de solteros. Ha aumentado el número de solteros. Hay personas que se deciden quedarse afuera.
Eso pues por el problema de los divorcios, por el problema que ha ocurrido en todo, ¿verdad? En todo este problema de la sociedad, pues muchas personas deciden quedarse solos, ¿verdad? Y pues, obviamente el creyente y en la iglesia no es una excepción. Usted hace una encuesta en la iglesia, se va a dar cuenta que más del 40%, y cuidado si más, hay personas solas. Por lo tanto, ¿cómo se va a trabajar en eso? En muchas ocasiones la iglesia en el pasado pues no atendía a ese grupo, era un grupo grande, era desatendido, pero últimamente las iglesias han comenzado a darle importancia a ese grupo, que se han dado cuenta de que es un grupo que ha estado marginado, ¿verdad?, a través del desarrollo de la iglesia. Y por lo tanto ahora las iglesias pues tienen un grupo de gente soltera. Entonces imagínate, ¿verdad que sí? Y aquí tengo, ¿verdad?, uno de los que participa ahí constantemente. Yo tengo como 15 clientes de aquí, una hermana me requería otra y me lo estoy mirando, todas son solteras, y me dice, esperando que el Señor lo ve. Pero hay muchos hermanos de mi grupo que también son solteras. Hay que bregar con eso. Todas esas cosas ocurren, ¿verdad? Pero en el interior usted ve que se inmiscuyen en los negocios de la iglesia y algunos son los más activos. Por lo tanto, pero hay unos que no, ¿verdad? Por lo tanto, hay que aprovechar ese momento. Entonces está solo, pues aprovechelo, ¿verdad? Métase con el Señor, ore las horas que usted quiere en su casa solo, se puede cejar un momento más. No tiene que cejarse en ningún lugar, porque como está solo, pues en la sala, en la cocina, usted se puede joder, puede cantar, danzar en el espíritu, y nadie le puede decir nada. Aproveche ese tiempo, lo que le estoy diciendo, aprovechelo, ¿verdad? Que es una bendición de Dios. Ahora, también hablamos de nuestro ¿cómo decir? Nuestro comportamiento como esposo. Lo hablamos, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada y dijimos, vea, a lo mejor tú lo que estás diciendo es una utopía, ¿verdad? Pero no es una utopía, ese es el consejo de Dios. Así que debe trabajar el matrimonio, ¿verdad? El hombre no debe imponer su autoridad. Ame a su esposo y usted verá que su esposa realmente pues va a reaccionar de una forma positiva, dándole a usted el respeto que usted se merece. Va a haber una reciprocidad entre ambos. También hablamos de cómo debe ser el creyente como padre, cómo debe ser nuestro comportamiento como padre. Debemos modelar a nuestros hijos, debemos amarlos, no criticarlos, ayudarlos, tener palabras positivas para que entonces ellos puedan acercarse a nosotros y ser abiertos con nosotros, tener confianza con nosotros. O sea, como dice, reciprocidad. Tú le amas y él se abre a ti, ¿verdad? Respeto sobre todo, ¿verdad? Nuestro comportamiento como padre, y también hablamos nuestro comportamiento como padre o madre soltera, ¿verdad? Hay muchos papás que son padres solteros. En este grupo pues tenemos dos, ¿verdad?, que tienen sus hijos, ¿verdad?, pequeños. ¿Cómo es esa, ¿verdad?, cómo es esa dinámica? Y en ese momento pues dijimos, ¿verdad?, hablamos de Agar. ¿Se acuerdan? Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da los recursos en ese momento tan desesperante, ¿verdad? Donde un padre o una madre necesitan los dos para estar con sus hijos, pero cuando falta uno, la cosa se complica, ¿verdad? Y no es fácil, pero hemos visto cómo Dios ha ayudado personas, ¿verdad?, y ha levantado familias completas con éxito, ¿verdad?, aún estando solos, porque esas personas le han dado su primado a Dios. Y Dios los ha guiado y los ha bendecido, y hemos visto la mano de Dios a través de toda su vida, y eso pues ocurre. En esta noche vamos entonces a seguir tocando temas parecidos, ¿verdad? Y el primer tema que vamos a estar tocando es ¿cuál debe ser el fundamento de una familia? ¿Cuál debe ser el fundamento de una familia? Si usted quiere, y no solamente de una familia, vamos a hablar cómo debe ser el cimiento de cualquier cosa que usted vaya a hacer. Una familia, una empresa, una decisión, un proyecto, un objetivo, un deseo, una meta. ¿Cuál debe ser el cimiento de todo eso? ¿Dónde debe arrancar todo? ¿Verdad?
Y para eso vamos, y para eso vamos a buscar el Salmo 127, versículo 1 y el versículo 2. ¿Cómo debe comenzar todo? ¿Cómo debe comenzar todo en nuestra vida? Cualquier proyecto que usted tenga, ¿cómo debe comenzar? Con roca y base firme. Esa es la roca. ¿Por qué tú dices eso? Porque Cristo es la roca y dice la palabra. ¿En qué sitio dice eso? No recuerdo ahora, no sé. Hay algo de roca ahí, ¿verdad? Nadie construye si no es sobre roca. Ok, ¿cuándo Jesús dijo eso? Lo dijo Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo lo dijo? En el sermón del monte. En el sermón del monte, cuando Jesús cerró el sermón del monte, precisamente después que habló de todo. ¿Se acuerdan que comenzó con la bienaventuranza? ¿Verdad? Mateo 7. Comenzó con las bienaventuranzas en Mateo 5, después habló de cómo debe comportarse el hombre, se elevó la vara del estándar de Dios por allá arribota. Le elevó hasta allá arriba. ¿Se acuerdan que la palabra dijo eso? Pero yo les digo que, y entonces ponía la vara allá arriba, bien trepa. Salmo 127, de 1 al 2. Pues al final de ese sermón, Jesús termina ese sermón del monte con esas palabras. Mateo 7 decía, al que oye y hace las palabras que yo os he hablado, lo voy a comprar con un hombre que construyó su casa ¿dónde? En la roca. Ahondó, profundizó, buscó el terreno firme. ¿Entiendes? Porque él sabía que las cosas tienen que empezar por un fundamento firme. ¿Entiendes? Ustedes tienen que empezar por abajo. Y fíjense que el fundamento no se ve. Ustedes que son contratistas, yo que soy ingeniero, pues prácticamente el fundamento no se ve. Los chavos que usted invierte en el fundamento no se ven. Pero son los que... A la gente le gusta ver las ventanas, le gusta ver la fachada, le gusta ver los cristales, le gusta ver lo lindo, las losas de piso, las puertas de mar, todo le gusta ver todo, pero ¿y el fundamento? No se ve, es que está cimentado, no se ve, ¿verdad? No se ve, no quiere decir que pero ahí es que hay que meter. Yo Yo conozco gente que dice, oye Víctor, yo creo que tú me diseñas una casa. Entonces, yo tengo 350,000 pesos para hacer una casa. Ok, está bien. Pues entonces yo digo, primero tenemos que empezar por hacer un estudio del suelo. Pero ¿cómo un estudio de suelo? Tienes que hacer un estudio de suelo para saber dónde tú vas a... Y si ese suelo donde tú vas a meter 350,000 pesos no sirve. Oye, te levantan el grito. Ellos están dispuestos a comprarse losetas de mármol y no invertir 3,000 o 4,000 pesos en un estudio de suelo. No cabe. Entonces le cae. ¿En qué cabeza cabe? Se le cae y te demanda. No, entonces te le craquea el piso, entonces, pero ven acá, ¿qué es esto? Porque no se dan cuenta que no hicieron un estudio de eso. O colapsó el talud después y entonces se formó la tanga. Y los chavos se fueron por un chorro. Simplemente porque no quisieron hacer un estudio de eso. Hay que empezar, y son chavos que no se ven, pero son lo más importante. Así mismo el fundamento no se ve, pero usted va levantando, o sea, los frutos usted los va a ver después, pero usted tiene que cimentarse en algo firme. Y así mismo Jesús lo dijo, le voy a comprar con un hombre que oyó y escuchó. Fíjense que dice, el cuyo oyó e hizo. O sea, lo primero es que escuchar, oír. Después que usted oye, entonces ¿qué hace? Usted oye, escucha dice, y lo analiza. Dice, ¿me convendrá lo que están diciendo? O sea, nosotros estamos capacitados, tenemos una mente analítica y nosotros no vamos a hacer nada como autómata. El ser humano no es autómata. El ser humano tiene una capacidad, tiene un cerebro que piensa. Y ese cerebro, Dios lo puso ahí para ¿qué? Para analizar, no para aceptar lo primero que yo te diga. Yo te puedo decir a ti 3 barbaridades, pero entonces tú las vas a considerar de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que tú vas a considerar y vas a analizarlo de acuerdo a lo que tú tienes.
Y después de todo eso, entonces tú vas a dar el paso. ¿Me conviene o no me conviene? Y entonces ahí que entonces viene el paso de fe. Paso de fe. Lo voy a aplicar a mi vida. Y dice la palabra que el que puso su casa sobre la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron las aguas y arremetieron con esa casa. O sea, que va, a pesar de que tú cimentaste pusiste tu hogar en Cristo, eso no te va a eximir de pruebas, problemas. Van a venir los problemas. Usted puede tener el hogar más lindo del mundo y van a venir problemas. Su casa va a temblar. Pero como está cimentada donde en la roca, pues no va a colapsar. Va a coger cantazo, pero no va a colapsar. Ahora, por otro lado, él dice, pero el que me oyó, el que escuchó, pero no hizo, fíjate, escuchó, pero no hizo. Ese lo voy a comprar con un hombre que cimentó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y todos sabemos que la arena tiene un comportamiento que cuando el agua viene, ¿qué pasa? Se forma líquido. ¿Ah? Se forma líquido. Y entonces está la zapata sobre nada, sobre agua. Sobre agua. ¿Entiendes? Entonces la pérdida es que total. Simplemente porque no quiso ahondar, no quiso profundizar, no quiso buscar el terreno firme, porque se le hacía más fácil empezar desde rápido. Lo que pasa es que establecer un cimiento requiere excavar más, requiere más esfuerzo. ¿Ah? Y no se ve, requiere usted meterse en la palabra, requiere aprender, requiere tiempo. Usted después va a ver los frutos, pero se tiene que meter en la palabra. Vean, así mismo ocurre, ¿verdad? Este salmo pues es básicamente la contraparte de eso. Este salmo dice, vamos a ver quién lo tiene, quién lo lee y lo discute. Salmo 127, 1 al 2, vamos a ver. Usted es voluntario. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. Ajá. Porque demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar. Ok, vamos, está ahí. ¿Qué opinión se merece? Bueno, o sea que lo que estamos diciendo es lo mismo, o sea que nosotros podemos hacer mucho por querer hacer, sin hacer, por estar haciendo las cosas más suaves. O sea, venimos a la arena y hacemos un boquete, metemos una estaca, montamos una casa y viene un viento y se la lleva, porque está en la arena y se vuela. Ahora si buscamos un sitio donde está firme, entonces es más fuerte la casa. Ok, y en este caso, La roca. en este caso, el salmista dice claramente, y de hecho se dice en los comentaristas que este salmo se pudo haber escrito en la época cuando Nehemías estaba reedificando los muros, ¿verdad? ¿Sabes que Nehemías llegó a Jerusalén, la halló desprotegida, los muros estaban derribados, y entonces ellos estaban recibiendo ataques ¿de qué? De los enemigos, ¿verdad? Porque no querían que se levantaran nuevamente los muros de la ciudad, ¿entiendes? Entonces el salmista se inspira en esta situación y dice, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que edifican. O sea, en otras palabras, usted puede construir el muro más ancho y el muro más alto para protegerse contra el enemigo, pero si Dios no está en el asunto, ¿de qué vale el muro ancho? ¿De qué vale el muro alto? ¿Ah? O sea, Dios es el que tiene que estar en el asunto. Y obviamente cuando hablamos de edificar nos tenemos que referir a todos los aspectos de nuestra vida. O sea, Dios, tenemos que tomar en consideración a Dios aún
en las decisiones más pequeñas de nuestra vida. O sea, eso es edificar en Dios. La decisión más insignificante que usted vaya a tomar, usted debe tomar a Dios en cuenta. Aún lo más insignificante. El versículo número 2, es donde dice, en la segunda parte del versículo número 1 dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Una noche fue a buscar a mi esposa al turno que salió de 3 a 11 y estaba lloviendo copiosamente. Carlitos, tiene que estar aquí, era un bebé. Entonces cuando yo fui a buscar a mi esposa en ese horario de las 11, que siempre también la tienen que esperar, la graduada tiene que esperar que llegue el relevo y ayudar el informe, presentarle a los pacientes. Pues salimos de allí, pero casi a las 12 de la noche. Al llegar a casa, como estaba lloviendo copiosamente, yo corrí con él al hombro, abrí la puerta, lo llevé al puerto, lo acosté, nos acostamos. Al otro día buscaba la llave para prender el carro terminando de trabajar y no aparecía la llave. Yo estaba la llave para esperar el cerrojo de la puerta. Pero antes nosotros nos acostumbramos como creyentes, antes de acostarnos tenemos que orar. Pero yo no me acuerdo en ningún momento de la llave, pero Dios nos cuidó esa noche de que era pasar. Es decir, que si estamos con Dios, ¿verdad? El fundamento de nuestra fe, no importa lo que pueda pasar a nuestro alrededor, si estamos confiados en Dios, Dios nos va a cuidar. Sí, o sea, Claro, fui negligente, por eso fue negligencia, en lo humano. Pero Dios sabe cómo que hacer. sí, o sea, Dios lo que quiere, fíjate, nosotros por naturaleza somos torpes. De hecho, por eso es que la Biblia nos llama ovejas. Porque la oveja es un animal torpe. ¿Qué se parece a otro? Depende totalmente del pastor. Y Dios lo permite. Dios lo permite. Eso se llama total dependencia. Para que nos demos cuenta de eso. ¿Entiendes? O sea, y nosotros pues tenemos que depender totalmente de Dios. En todo. En todo. ¿Verdad? Y eso es lo que el salmista está diciendo. ¿Vale? Por eso es que el segundo versículo dice, ¿qué dice el segundo versículo? En vano es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, usted puede esforzarse al máximo, humanamente hablando, y oiga lo que le digo, puede ser un esfuerzo genuino. No estamos hablando de un esfuerzo que sea un esfuerzo que lo produzca la vanidad ni el reconocimiento, pues es un esfuerzo genuino. Hay gente que se gasta, trabajan de día y de noche y usted lo ve que su intención es buena, quieren levantar su familia, quieren que su familia tenga lo necesario para vivir o lo que sea, ¿verdad? Porque son gente responsable y quieren, pero aún así, cuando no se toma en cuenta a Dios, eso es falta eso es desconfianza. Porque trabajan 2 y 3 turnos, 4 turnos. Y llegan y estamos hablando de buenas intenciones, fíjate. Vamos sacando del medio la vanidad, el orgullo, porque la mayoría de las intenciones del ser humano es trabajar para qué, porque yo quiero tener un carro mejor que el de aquel. O yo quiero vivir en tal urbanización, o yo quiero que mis hijos estudien en el colegio tal y tal, porque ahí es donde se estudia la... O sea, son motivados por diferentes cosas, ¿verdad? Pero aún así, si el esfuerzo es un esfuerzo genuino y de buena intención, aún así, si usted no toma en cuenta a Dios, se está gastando, se va a enfermar. Y Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, ponme a mí primero. Y Dios dice, y descansa. Descansa. Reposa. Si uno de los problemas que tiene la sociedad actual es la ansiedad. La sociedad actual, usted lo ve en los shopping centers. Usted va al shopping center, usted haga un estudio, váyase mañana a la Plaza de las Américas, le voy a una asignación, váyase mañana a la Plaza de las Américas y se va a sentar en un banco. Porque nos ponemos a comprar. Yo quiero que usted comience a ver los rostros de las personas.
Usted lo ve a otra persona con un rostro de ansiedad. Usted lo ve que caminan para allá, buscan acá, y un movimiento continuo, buscando algo que no aparece. Es algo como que ansiedad. O sea, tenemos que aprender a reposar en el Señor, a confiar en el Señor. Él tiene en cuenta que mi necesidad, Él sabe lo que yo necesito. ¿O usted no sabía que Dios sabe lo que usted necesita? El Salmo 139. El Salmo 139. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el Salmo 139? Tú me has examinado y conocido. Has conocido que mi sentarme y mi acostarme. Mi andar y mi reposo. Todos mis caminos están delante de ti. O sea, ¿me entiendes? O sea, tenemos que aprender a saber que Dios sabe mi condición. Él sabe mi necesidad. Y Él sabe lo que yo necesito. Por lo tanto, cuando yo aprendo a confiar en el Señor, entonces voy a ver su mano obrar. Es que nosotros tenemos el síndrome del fast food. El síndrome del fast food. Yo te doy y tú me lo das ahora mismo, ahora. Yo te doy rápido. Ese es el síndrome del fast food. Eso es rápido. Quiero que las cosas vengan rápido. Quiero ver productos rápidos. Instantáneos, como el café. O sea, que rápido. No puedo esperar. No sabemos que eso es parte de qué? Del propósito de Dios. Que usted espere, que aprenda a desarrollar su fe. Falta de confianza. Y es parte de los propósitos de Dios que usted aprenda a esperar. Aprenda a vivir. Mire, usted nunca va a disfrutar lo que tiene si no comienza y se sienta a ver lo que tiene, lo que Dios le ha dado. O sea, usted tiene que aprender a sentarse en un sillón en su casa y decir: Señor, qué mucho tú me has dado. Gracias por esta casa. Gracias por el automóvil que me mueve, que puede ser un Ford del 89, pero me mueve. Gracias porque tengo esto, gracias por mis hijos, gracias por... O sea, usted comienza a hacer un listado de las cosas y disfrútela. Disfrútela. La salud, disfrute su salud. Disfrútela. Disfrute su momento, su condición actual. ¿Usted sabe cuántas personas desearían como usted está? Dele gracias a Dios, ¿verdad? Pero todo eso para uno llegar ahí tiene que meter el cimiento abajo, tiene que andar, cimentarse. Dice el salmista que él sacó al hombre aquel del pozo de la desesperación, de la tierra movediza, lo sacó, pero lo puso entonces en una peña. Y enderezó los pasos. Después dice que puso en su boca un cántico nuevo. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros queremos volver otra vez a que estamos en la peña, pero nos sentimos como si estuvieran en tierra movediza. Yo no entiendo eso. Hay gente que está en la peña, pero se comporta como si estuviera en la tierra movediza. ¿Usted no ha visto eso? Hay gente que está con sus pies en la peña, pero se comporta como si estuvieran ahogando. Eso yo no lo puedo entender. Son desesperados. Sí. Están seguros, pero están desesperados. Yo creo que esas cosas, pues, o sea, ¿pero por qué? Porque realmente no han aprendido a comenzar con el pie derecho. Mire, una de las empresas más difíciles que le ha tocado a cualquier ser humano, le tocó a Josué. Si usted va a Josué capítulo 1, búsquese Josué capítulo 1. Josué jamás ni nunca pensó
que iba a tener que calzar los zapatos de Moisés. Jamás ni nunca lo pensó. Él era servidor de Moisés. Y estaba con Moisés todo el tiempo. Le servía. Pero jamás ni nunca pensó que él iba a ser ¿qué? El sucesor. Él decía, no, el sucesor va a ser o el hermano Aarón o alguno de los hijos de Aarón, porque ellos eran los escogidos, los levitas. ¿Entiendes? Pero cuando Dios le puso entonces a Josué la responsabilidad, porque Dios no nos pone responsabilidades sin darnos ¿qué? Consejo. Dios no te va a mandar a hacer algo si no te da ¿qué? Su consejo. Y el consejo de Jehová a Josué, ¿cuál fue, Juan? ¿Qué dice ahí? Dice, esfuerza. Fuerte y valiente. Aquí no dice otra palabra. Ajá. En otra palabra dice, esfuérzate, sé valiente. Sé valiente. Y estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Pero dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Fíjate, nunca se aparte de tu boca. Fíjate lo primero que le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, el manual. O sea, no dejes el manual en ningún lado. No se te olvide el manual, siempre anda con el manual. De día y de noche. Para que entonces, que siga, que después que dice. Meditarás en él. Y meditarás en él. Y hagas conforme a todo lo que Y hagas, o sea, primero vas a meditar en él y vas a hacer después. Vas a meditar en esa palabra, entonces vas a hacerla. Entonces habrá un resultado, ¿verdad? ¿Ah? Porque es cimento, la empresa más grande te va a tocar a ti, va a ser calzar los zapatos de Moisés. Vas a llevar este pueblo que tenía sobre 1 millón de personas y vas a conquistar una tierra donde hay naciones que están mucho mejor preparadas militarmente que tú. Hay ciudades amuralladas, ejércitos que están bien entrenados. Van a tener armas superiores, van gigantes. Pero entonces le dijo, pero el consejo de Jehová es, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y meditarás en él de día y de noche. Entonces, cuando hagas esto, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, esa es la clave. Y eso es en toda empresa, ¿sabes? Si tú le estás echando el ojo a alguien, eso es un proyecto. Si le estás echando el ojo a alguien, es un proyecto. Pues empieza con el pie derecho. Pon a Dios ahí en el asunto. ¿Entiendes? Si vas a tomar una decisión, si te vas a mudar por Orlando, pues mira, empieza con el pie derecho. Vamos, es voluntad de Dios. Sí, porque hay gente que compra el pasaje y después entonces en el avión dice, Señor, yo creo que tú me prosperes en aquel lugar, yo creo que tú... después que compraron el pasaje, después que vendieron la casa y hicieron un garaje en la casa, entonces después que le piden entonces le dicen a Dios, Señor, yo creo que tú, después que hacen todo eso, entonces le piden a Dios que sea el que lo... Se va para Venezuela y va le para confirme. Venezuela de Río Piedra. O sea, todas esas cosas, tenemos que aprender a tomar a Dios en consideración en todos los aspectos de nuestra vida. Y solamente entonces usted va a ver entonces la mano de Dios orar. En todo. Mire, hasta en la ropa que se compre, ¿sabe? Usted no lo crea. Hasta en la ropa que usted se compra. Dios se mete. Hasta en eso se mete el Señor, ¿sabe? Importante. Vamos entonces al próximo. Estableciendo la estructura. Colosenses 3, 18 al 21. El fundamento, Jehová. Dios debe ser el fundamento, ¿verdad? De toda empresa en nuestra vida. Ahora, estableciendo la estructura. Una vez usted establece el fundamento, que debe ser Dios, comienza entonces ¿qué? La estructura.
se va a levantar entonces la empresa. ¿Y cómo debe ser la interrelación entre los miembros de esa empresa? ¿Cómo debe ser esa interrelación? Colosenses 3:18 al 21. De esto habíamos hablado nosotros la semana pasada, ¿verdad? Pero vamos entonces a tocarla rapidito. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Vamos a ver, Juan, ¿qué dice Pablo? ¿Colosenses qué? 18 al 28. Estad sujetos a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, someted a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no desasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ok, estamos hablando de la estructura de un hogar, pero obviamente no necesariamente se limita a un hogar. Esto es un ejemplo, ¿verdad? La estructura básica de una sociedad es el hogar, ¿verdad? Y de eso es que se trata el tema, ¿no? La unidad. Pero mire, en cualquier relación, en cualquier empresa que usted levante, tiene que existir esto. Tiene que existir esto. Tiene que ser un ambiente, usted tiene que sembrar para cosechar. Usted tiene que tratar a la gente con amor. No importa ser bandido o la bandida más grande del mundo. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a sembrar. Y tenemos que dar el primer paso. El primer paso, como Abraham. Usted sabe que Abraham dio el primer paso. ¿Recuerda cuando aquella disputa que hubo entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham? Siendo Abraham el patriarca. Porque fue Abraham el que invitó a Lot, le dijo, vente, el sobrino. Sin embargo, después que pasó todo, los pastores de Lot se levantaron contra los pastores de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? No hay problema. Escoge tú. Le dio el que debía haber tomado la primera decisión. Dice, pues ok, tú te vas para allá, yo me quedo. O sea, él le dijo, yo quiero que tú seas el que escoja. Tú decide tú. Y obviamente Lot coge tu dirección y yo cojo después de persona. Lot, porque era un hombre que confiaba en el Señor. El que confía en el Señor hace esas cosas. Escoge tú, repártete tú primero, tranquilo. Repártete tú primero, que yo tengo la mejor herencia, que es el Señor. Exacto. Y allá el otro vio la llanura y vio que aquello era terreno fértil, era lo mejor, no había montaña. Y después yo me voy a quedar con todo esto, muchachos, fíjate. Y Abraham, y Dios cogió a Abraham y le dijo, ven acá, sube para allá para el monte. Subió al último del monte y ahí dice, ahora yo creo que tú mires para todos lados, mire 360 grados. Toda esta tierra te la voy a dar por heredad. De hecho, hablando de Abraham, tú sabes que cuando Dios le da la promesa, dice serán benditas todas las familias de la tierra. Usa el concepto de familia ahí. Sí. ¿Sabes? Porque él sabe que el que creó el concepto de la familia fue Dios. Oye, a veces cediendo se gana. Es que es así. O sea, en Dios siempre se gana. O sea, la palabra siempre aumenta el furor, la banda respuesta, quita la ira. Seguro. Es ceder. Y lo que dice, o sea, como dice Juan, o sea, Dios creó el concepto de la familia y Él sabe cómo la familia debe funcionar. O sea, Él creó la institución de la familia y Él sabe cómo la familia funciona. ¿Cómo funciona? Pues precisamente el marido amando a la mujer le corresponde al marido en amor, en obediencia. El padre modela, ama a su hijo y su hijo por amor a su padre le obedece. Y esa es la misma relación que hay entre Cristo y nosotros. O sea, yo no le sirvo a Dios porque Él es el Dios autoritario, yo le sirvo porque Él me ama. Y he sentido su amor y yo le correspondo a Él, ¿verdad? Por su amor. O sea, el deseo de yo hacer las cosas para Dios por su amor, ¿entiendes?
Y ahí es que va, y ahí comienzo a conocerlo, conozco su magnificencia, conozco su grandeza y todas esas cosas, ¿verdad? Comienza usted a profundizar y entonces comienza usted a pensar, ¿y cómo ese Dios tan grande me puede amar a mí, siendo un hombre pecador? Y entonces ahí comienza usted a conocer la grandeza del amor de Dios. Fíjate que a veces damos un modelaje malo aún en la comunidad porque se crea como una semilla de contienda en el hogar. Estamos exaltando o destacando las cosas negativas, o de la mujer, o del hijo, o del otro. Entonces nunca vemos lo positivo. Y a veces tratamos mejor a la mesera que nos está teniendo en un restaurante que a la moña. ¿Me entiendes? ¿Y en qué quedamos? ¿Sabes? Exigimos mucho nuestros derechos. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Nuestras responsabilidades. A paz nos ha llamado el Señor. Mire, haga una prueba, te dejo ahora, o sea, haga una prueba. Haga esta prueba sencilla. Póngase a pensar, cada vez que usted se dirige a uno de sus hijos, porque la mayoría de nosotros aquí pues somos papás y eso. De todo lo que usted dice a su hijo, evalúe, esto fue negativo, esto es negativo, esto es negativo, esto puede pasar como positivo. Y cuando usted llega en un día, póngase a pensar cuántas cosas negativas usted le ha dicho a él y cuántas cosas positivas le ha dicho. Y evalúe. Porque entonces se torna una conversación repetitiva. Toda la comunicación que usted sea ya su esposa, a su hijo, lo que sea, siempre lo que le esté machacando es lo mismo. O sea, es esto, o sea, es como un regaño, es como algo, o sea, ¿entiendes? Y entonces todo se torna negativo. ¿Y qué pasa? Que entonces se cierra el hilo de comunicación. Siempre me vas a hablar de lo mismo. Siempre me vas a tirar, siempre me vas a criticar, siempre me vas a... Se van alejando. Sí, y se van alejando, usted lo va perdiendo. O crea y van cejando el canal. Entonces comienzan a escuchar que otras voces que entonces gustan más. Y a lo mejor esas voces no son las más recomendables, pero como están escuchando cosas positivas, supuestamente positivas, pues entonces van a buscar que pastos en otros campos. O sea, y entonces usted no se da cuenta de la perla que usted tiene a su lado. Bueno, porque usted lo que ve es lo que usted quisiera que, pero usted no ve la calidad de hijo que tiene, la calidad de hija que tiene a su lado, la calidad de esposa que tiene a su lado. ¿Entiende? Y deja perder esa oportunidad porque no aprendemos a decir lo bueno. Se nos hace difícil, oiga, qué difícil se nos hace decirle lo bueno a nuestra esposa. Hay algo como que se interrumpe, ¿verdad? Como que hay una pared, como que hay, es como un orgullo, que usted, pues como que una hombría, como que usted no le permite decir las cosas buenas al otro. Es como si... es como un taco que se le forma. Lo bueno es que te tienes que hacerlo. Si es lo malo, es lo que no tienes que hacer. Eso es lo que uno cuando yo fui a Estados Unidos ahora, predicó un ciego, bien rápido. Y entonces él comenzó diciendo, una vez yo llegué a casa, y desde que llegué, el arroz ya sabía que estaba ahumado, porque y empecé a formar un jebulo. Y ella me dijo, y las 99 veces que te la he hecho todo bien, que no sabes que me hago. ¿Ah? ¿Qué andas dicho? Que había bueno. No le hemos dicho, nos lo comemos y no le decimos nada. Oye, que uno te quedó este arroz. Sí. Nunca se lo decimos. Se queda mal. Chacho, le formamos un pereque ahí inmediatamente. Pero, y es verdad, la carne cuando le queda buena. Y mire, no le decimos nada. Los detallitos. Detalles. José. Me queda por decir esto. Nosotros somos un milagro. Todos nosotros somos un milagro. Somos parte de la creación. La creación fue, Dios lo hizo. Exacto. Cuando empezamos a mirar hacia eso, es cuando empezamos a realizar
lo que es Dios y lo que nos pueda dar a nosotros, porque Dios es el creador del mundo, de todo. Exacto. Todo lo que hay alrededor de nosotros, todo es No hay Dios. nada creado sin... No, el hombre no ha creado nada. Exacto. Cuando empezamos a mirar hacia ese punto, decimos, yo soy un milagro. Sí, bueno. ¿Por qué yo tengo que creerle a fulano tal que no sabe dónde está el Señor? ¿Por qué yo voy a creer en ese individuo cuando no tengo? Pero eso lo viene a ver uno cuando está metido aquí. Allá afuera no lo puede ver. No, allá afuera no. Allá no se ve eso. Allá- no se puede. allá afuera- Ese pensamiento no. Ese es el engaño más grande, porque allá afuera el centro No de hay- todo eso eres tú. Exactamente. Allá afuera tú eres el más importante. No, y el diablo te mira en los ojos, Pero está ciego. hasta que yo no enfile mi vista hacia eso y me dirija hacia ese solo pensamiento, es cuando entonces empiezo a realizar que yo no tengo que depender de nadie, porque Él me creó a mí para que le sirviera. Correcto. Ahí está para que decir. Sí, ahora vas a servir de verdad. Ahora le vas a Ave servir. María. Ahora vas a servir de verdad. No me Sí, me da chance, oye. Ese Ese es el estadio A, el estadio Tiene A. énfasis en decir, vaya. Ahí está. Ahora vas a servir de verdad. Ahora pon tus palabras en acción. Sí, ¿sabes que ese es un peso de Es decir? un milagro. El difícil es el B, el A, tú estás en el A. El B es el difícil, porque es la interdependencia, la interacción. Esa es la manera. Ahí vuelvo. Mira, se rompió, lo tiraste. ¿Tú viste que se caraqueó? El peso, el peso. ¿Ah? El peso. Yo creía que se había caído. Y como yo vi algo que se cayó. O sea, este principio usted lo aplica en todas las áreas de en todas las facetas de su vida, en su trabajo. En su trabajo. Usted debe aprender, miren, en los trabajos ocurren las cosas más maléficas. Porque ahora en estos tiempos donde hay una competencia tremenda, ¿verdad? Donde la gente se está quedando sin trabajo. Usted ve que la gente le se escucha el gancho el primero que se la parezca y usted cuando viene a ver, eso es una lucha a tajo limpio. Y el que menos que tú te le encuentres te mete una puñalada por la espalda y eso es... Se combinan entre tres, te hacen la vida imposible para que tú renuncies. Para que rápido. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes? Es un desafío, ¿verdad? Pero ese desafío, hay que primero ver esa parte de por qué yo puedo confiar en Dios. Exacto. ¿Por qué? No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. O sea, cuando tú pones a Dios en el lugar que Dios se merece, sí que tú te estás ¿qué? Lo primero que tú te ubicas, tú te ubicas en tu posición. Cuando tú ves a Dios cuando tú ubicas a Dios en el lugar que Dios se merece, entonces tú logras saber tu ubicación, que está postrado delante de Y Él. empiezas a ver. Y comienzas a confiar en Él. Y comienzas a actuar de acuerdo a como Él te diga que tú actúes. Entonces tú vas a ver que, obviamente, porque porque somos una guerra allá afuera sin cuartel. Y cuando tú aplicas este principio, dices, pero este tipo está loco. Se lo van a comer vivo. Y no es así. Usted empiece a orar por aquel que le quiera hacer daño. Usted póngaselo al Señor. Usted verá como las cosas, mire, las cosas todas van a caer en su sitio. Hermano iba a decir algo. Bueno, referente a eso, un ejemplo, yo pasé por eso. Yo estuve 45 años trabajando en el San Juan y hasta supervisor en el departamento de Litobre. Y llegaron ciertas personas que en un cambio de un mayor provecho, pues me estaba haciendo la vida imposible. Y tratando de serrucharme el palo, siempre, supuestamente ellos se iban a salir con la suya.
Pero yo dejé la cosa y seguí ahí. Me removieron del lugar. Cuando me remueven del lugar, me remueven a un sitio donde no tenía tanta responsabilidad como la que tenía en Litopré, porque yo tenía que dar un informe y cuando entregara ese periódico allá a la prensa, después que todo el mundo se iba, yo también tenía que quedarme si fallaba, había que hacer una placa o algo. Pues me rechazaron, Que se escucharon en ahí. exactamente. Cállate a otro sitio. Pero entonces cuando caí en otro sitio, caí sentado frente a una computadora trabajando con aire acondicionado, un cubículo a la mitad de esto así. Y con la mitad de la responsabilidad. Y no tenía esa responsabilidad, solamente escanear la foto, Y que no es macho. un colorido sin tirarlo para allá. Y entonces cuando trataron de venir a cortarme el sueldo, yo fui a la Unión y me dijo, no, ese sueldo no se lo pueden tocar, porque ese sueldo fue como Acumulado. Derecho adquirido. sí, el derecho adquirido. Adquirido, señorita. Así que lamentablemente, pues, salía más temprano, salía primero que ellos. Que tú no lo buscas, eso Ah, es de allá arriba. así como es. Bueno, eso es así, o sea, por eso te digo que uno tiene que empezar a dejarle las cosas al Señor. Dios se encarga, ¿verdad? O sea que esto es en cuanto a la familia, pero se aplica a cualquier situación que usted tenga. A cualquier situación que usted tenga. Vamos entonces al próximo, que se encuentra el próximo se encuentra vamos a ver dónde que está. No, ese lo está acabando. Entonces, Timoteo. Sí, yo sé que es el de las viudas, pero que después del 2, 3, 4, Leo. Timoteo. hay que brincar del 5 al 6, busca el 6 que tengo todo medio traspapelado. ¿Puedes leer Timoteo? Podemos leer Timoteo, pero es el de Timoteo que tengo todo traspapelado. Aquí está. Ok. Marcos 7, 9 al 13. Marcos 7, 9 al 13. Ahora vamos a hablamos de nuestra posición como soltero, nuestra responsabilidad como creyente siendo esposo, nuestra responsabilidad o nuestro comportamiento como creyente siendo padre o padre soltero. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad como creyente en cuanto a nuestro cuidado con nuestros padres ancianos? ¿Cuál debe ser mi responsabilidad con mis papás que están ancianos? ¿Ok? Vamos a ver. Marcos 7, 9 al 13. ¿Quién lo lee? Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios como esta tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Continúo. Hasta el 13. No, Hasta el 13. Sí, hasta el 13. Ok. 7 al 13 está ahí. Ok. Yo tengo aquí unas estadísticas, se las voy a leer, acerca de cómo está ocurriendo esta cuestión de la ancianidad. Dice aquí, las estadísticas más recientes demuestran que la población de envejecientes va en aumento. Un informe de la ONU dice lo siguiente: el envejecimiento actual de la población no tiene precedentes en la historia de la humanidad. El aumento del porcentaje de las personas de edad 60 años o más
está acompañado por la disminución del porcentaje de niños y adolescentes menores de 15 años. O sea que la población de ancianos está aumentando y la población de adolescentes está disminuyendo. Para 2050, para el año 2050, por primera vez en la historia de la humanidad, la cantidad de personas de edad en el mundo superará la cantidad de los jóvenes. Tal vez usted no lo haya advertido, pero esta inversión histórica de los porcentajes relativamente de los jóvenes y ancianos ya se produjo en 1998. Se pronosticaba que eso ocurría en el 2050, pero no. Ocurrió en 1998, ya ocurrió. O sea que estamos viendo más ancianos que jóvenes. Y obviamente con esta cuestión de la droga, con la mayoría de los que están muriendo son los jóvenes. Se están tirando tiros, o sea, no llegan, ¿verdad? Y dice aquí, el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que ha afectado o va a afectar a todos los hombres, mujeres, niños del planeta. Dice aquí, el aumento constante de los grupos de edad más avanzada de las poblaciones nacionales, tanto en cifras absolutas como relativas con respecto a la población de edad activa, tendrá consecuencias, y escuche bien, directas en las relaciones dentro de la familia, la igualdad entre las generaciones y los estilos de vida y la solidaridad familiar, que es la base de la sociedad. La pregunta, ¿cuál debe ser mi responsabilidad para con mis padres, aun cuando estos no ejercieron la suya para conmigo? ¿Perdón? La pregunta, ¿cuál debe ser mi responsabilidad para con mis padres, aun cuando estos no ejercieron la suya para con algunos de nosotros? ¿Estamos preparando a nuestros hijos para enfrentar esta situación? ¿Será una opción enviarlos a un centro de cuidado? O sea que si los padres no nos cuidaron, ¿cómo vamos a cuidar a ellos? Vamos a ver, mi hermano. Mire, voy a compartir esto con ustedes. Por los últimos 8 años, de esos 8 estuve cuidando, haciéndome cargo de mis nietos. Transcurso como de 6 a 7 años, solo. La hija mía no estaba en condiciones, sin recibir ayuda de la otra parte. Lo hice con el amor de Dios y sabiendo que Dios me otorgó un privilegio, poder. Los traía aquí, los que se recuerden, eran gorditos. Y hoy, el día de hoy, esos muchachos van muy bien, y ya mi hija se hizo cargo de ellos. Pero en ese transcurso, el esposo y mi mamá la abandonó, porque supuestamente cristiano, él no estaba de acuerdo con que ella se hiciera cargo de esa situación de los nietos. Claro, él no son su línea sanguínea, ella se casó después de viuda, él no tiene sanguíneo en eso. Con todo y eso, pues yo entiendo que eso no estuvo bien. Pero pues yo entré y tomé batuta. En el momento que yo entrego mis nietos a su mamá, a mi hija, mi mamá se cae y se fractura la cadera. Eso, yo los llevo a Florida, cuando regreso la encuentro a ella postrada, sola. Entonces se opera, ya ella está prácticamente, o sea, no puede caminar. Yo me tengo que hacer cargo de ella 24/7, con todo lo que conlleva llevar un hogar, con todo, cocinar, lavar, mapear, etcétera, amo de casa. Pero en eso estuve casi 3 años. Pero llegó el momento, y esto no fue fácil, que me agoté. Esto me trajo a mí unos conflictos, siendo hijo único, siendo ella una madre ejemplar, y me trajo unos conflictos, pero grandes, ¿sabes? En mi mente, yo, pero fíjate, tu mamá, todo buena que fue, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y me costó. Yo tenía que ir donde un trabajador social, la trabajadora social llega a la casa y hablarle, mira, no te tienes que sentir mal. Y en estos momentos yo te veo a ti agotado, y entonces ella está enferma y tú te vas a enfermar también. Y tú te vas a enfermar también. Y estuve evaluando la situación porque me resultaba duro, era duro, yo tenía que poner a mi mamá en un sitio, pero poco a poco me convencieron y me dijeron, bueno, entonces después hubo que convencerla a ella, porque ella también estaba aferrada. Poco a poco trabajando con ella, y yo quiero testificarle a ustedes, yo encontré un sitio
maravilloso aquí en Guaynabo, cerquita por ahí por el Parque de la Marquesa, subiendo por allá arriba. Y aquello está muy bonito. Por allí vive el alcalde. Está bien bonito. Conseguí un sitio. Yo le había dicho ya a ella, cuando tú estés en ese sitio, tú te vas a sentir mucho mejor en vez de estar en ese cuarto 24/7 mirando el techo, viendo televisión, mirando el techo, viendo televisión. Al día de hoy, ella lleva ya casi 2 meses. Esta que es otra, le cambió su rostro. Está mucho más. Con otras personas. Está con otras personas, está compartiendo. Y pues de mi parte me he quitado un peso de encima. Y me dijeron, a lo mejor va a sentir un poquito de culpa los primeros días, pero después vas a ver lo aliviado que estaba. Yo me he quitado una carga tremenda. Yo no digo, ¿verdad?, que eso es el caso de todos. Porque el que pueda, pues puede. Pero yo no estaba haciendo nada más que cuidándola a ella. Y yo estoy todavía en una edad que yo puedo, tú sabes, 5, 6, 7, 8 años puedo producir. Y pues, yo te digo, y a ella le ha resultado muy bien, y a mí también. Hay casos que el que pueda, pues caramba, pero yo, o sea, no me quedaba otra que estar con ella allí, porque el gobierno casi no provee. Lo que conseguimos fue una llave que lo que estaba eran 3 horitas, de lunes, no, ¿cómo era? Lunes, miércoles y viernes. 3 horas. O sea, en otras palabras, y esto es bueno porque precisamente esa es la idea, ¿no? Que haya dinámica, que haya compartir la experiencia. Ese caso, como el de mi hermano, o sea, hay miles de casos, ¿verdad? Y así como esa experiencia se van a producir más todavía, ¿verdad? Porque a mí me va a tocar ya mismo, ¿entiendes? Esa situación. Yo sé que Juan tiene su situación con su mamá. La mamá de Juan vive en Moca. Vive sola en Moca, ¿verdad? Y allá pues ellos se turnean y va su familia y la mamá nunca se queda sola. O sea, ¿cuál debe ser el comportamiento del creyente para con sus padres ancianos? Y esa es la verdadera pregunta. O sea, y por eso fue que se trajo este versículo, ¿no? Porque estos fariseos decían, no, pero esto es dedicado al Señor, esto está sagrado. O sea, yo puedo pasar 24 horas en la iglesia, ¿entiendes? Ocupado en las actividades de la iglesia y mi papá por allá. O sea, no, porque como estoy en la iglesia, le estoy dedicando mi tiempo al Señor. Allá mi papá, pues que mi hermana se encargue de ellos. O mi hermano. O sea, oiga, usted sabe el testimonio que usted está dando. Probablemente su hermano ni su hermana es cristiana. Usted es el único cristiano. Y usted es el más despegado que está del asunto. ¿Usted sabe el testimonio? Se te escuda. Ese testimonio no solamente lo ve su familia, lo ve el vecino. Lo ve el vecino. Y eso que fulano es cristiano y es el menos que se aparece por aquí. Así es eso. O sea, lo que quiere decir, tenemos que tener... ¿Dónde es que dice la palabra? La misericordia empieza por la casa. Exacto, la misericordia empieza por la casa. Es que el hogar se fundamentó antes que la iglesia. Por eso te digo, o sea, tenemos que tener una... Pues tú seguro, o sea, ustedes se tienen que encargar de sus papás. Primero. Yo conozco gente aquí que sus papás se han enfermado y ya usted no los ve en la iglesia. Están dedicados a sus papás. Y eso es lo que Dios necesita que usted haga. ¿Entiendes? O sea, no sé, tengo a José y después tengo a Juan. Yo tengo que hablar en caso porque tú dijiste ahorita que cuando uno no se ha criado con los padres y estas cosas. Sí, que nuestros padres pues no nos cuidaron a nosotros y probablemente nos dejaron al garete, pero después de viejo, entonces ahora usted como creyente, ¿qué hace? Usted tiene una espina en su corazón. Ahora, ¿cómo usted brega ahí? Yo tengo que decir esto, gracias al Señor, yo pude bregar con mi madre. En un día me llama mi hermana y me dice, yo no puedo bregar con mi mamá ya, con mi mamá, tú te haces cargo de ella, yo no la voy a cuidar.
fue un día para otro que sin avisar ni sin nada de esto. Yo dije, pues no hay problema, yo cojo a mamá y me la traigo. Traté de buscar la ayuda por el gobierno, porque me tocó a mí completo todo. Yo tenía que bañar a mi mamá, cambiar a mi mamá, todo. Yo era el enfermero de mamá, era su ayudante, era todo. Mi mamá estaba postrada en una cama. O sea, te decían hacer todo, bañarla y todo en la cama y todo. Mi mamá no me crió a mí, yo me crié prácticamente en la calle. Por situaciones de familiares, pues. Pero me tocó en la vejez, ella. Y yo le agradezco a Dios 20 veces, 100 veces, si lo tengo que agradecer todos los días, de yo haber podido ayudarla a ella. Amén. Porque ayudándola a ella me ayudó ella a mí. Amén. Eso es. Sí. Ese mismo es. Me hizo ver el amor. Sí, es una bendición que Dios nos da, una oportunidad que Dios nos ofrece. Y fíjense que hay muchos creyentes que usan eso de excusa para decir, no, es que yo no siento cómo trabajar con ese caso. Oiga, y Dios transforma. Amén, claro. ¿Se acuerdan del testimonio de Albert el viernes pasado? Dios me dio a mí esa oportunidad Privilegio. de sentir amor por mi madre. Porque yo no sentía. No sentía, pero Dios hizo el milagro. Lo hizo. Dios hizo el milagro. Gloria a Dios. Dios provee. Y mamá murió en mi casa. Y yo la atendí hasta lo último. Amén. Eso fue una bendición. Y hoy en día le estoy bien agradecido a ella. Gloria a Dios. Es para que usted vea, lo que tú no sentiste en aquella ocasión, lo sentiste después de anciano. Para que tú veas cómo son las cosas, como Dios obra, hace milagros. Y eso sí es un milagro. Poner el amor donde no lo hay. Esos casos poquitos se ven. Exacto, pero es que así debe ser. Así debe ocurrir en todo cristiano. Amén. Vamos a hablar ya. Todo cristiano debe ser así. Y dice, no, porque sí, Dios puede cambiar el corazón. Dios puede poner amor donde no lo hay, ¿entiendes? Y como él dice, después de esa experiencia que a la mujer no le entendía, cuando le tocó ese primer día coger a su mamá, que supo, pero ven acá, pero que yo voy a... Entonces Dios comenzó a obrar. Amén. Y Dios le dio oportunidad de servir y de bendecir. Tengo a Juan, que Juan, tú ibas a decir algo. Fíjate, yo que soy abogado, he visto tantas situaciones de familia que nadie se quiere encargar de un juez tiene que intervenir y ponerlo en línea, como el caso que yo he tenido, diciendo, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Vamos a hacer la lista aquí. Y so pena de desacato. Eso es bien triste. Triste. ¿Entiendes? O cuando la mamá ni siquiera tiene para la compra y los hijos también ni siquiera pueden aportar 100 o 200 dólares. Pasa. Eso es así. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no tenemos que ser que venga otra persona de afuera? Particular. Y llevarlo ahí en el tribunal. Y casos de gente cristiana. Yo llevé un caso que había 3 cristianos y una no. Imagínate. Y la que no era, daba más ejemplo que los 3. Mira, para vergüenza. ¿Entiendes? Para vergüenza de... Y la juez se lo sacó en cara allí. Wow. Se lo sacó en cara. Bueno, Es bien eso triste. sí que Yo bien salí triste. triste de allí. Y la juez me dice, licenciado, perdone que yo sé que usted es cristiano también. ¿Sabes? No, es una oferta en la cara, ¿sabes? Sí. Y te dice, pues esto no debe ocurrir en el pueblo cristiano. Y esta situación va a seguir creciendo. Sí. ¿Entiendes? Esto a todos nos va a tocar. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar? Tenemos que prepararnos desde ahora. Mi papá murió, pero mi papá cuando vivía, cuando yo era pequeño, él tenía favoritismo por el hijo primero, el mayor. Somos 3, mi hermana es menor. Y hace una guerra, mis tías, mis familiares contra él por mi hermana y yo. Pues yo nunca le guardé rencor. Y siempre mi tía me decía, cuando yo me crié, pues me crié más con mi tía que con mi papá. Me
decía, ¿quién tú quieres más, tu mamá o a tu papá? Tratando de buscar De que yo me buscar- fuera por la línea de su hermana, que es de su hermana, que es mi mamá. Y ella no, yo los quiero los dos iguales. Y mi papá me maltrata, yo los quiero los dos iguales. Mira lo que pasó. Mi papá llega a la ancianidad. Yo estaba en un centro médico. Y entonces como mi hermano, que supuestamente es el que le daba todo, nunca lo ayudaba. Entonces yo viendo la necesidad, yo como cristiano tengo que ayudar. Amén. Pues entonces yo cogía y salía de trabajar del centro médico y me iba a calle, lo recogía, me lo traía para mi casa, dormía en mi casa, yo le busqué una habitación. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, yo venía al centro médico, le cogía su turnito, lo dejaba en las clínicas externas. Ahí lo atendían, yo lo regresaba por la tarde, lo recibí, lo llevaba a calle o se quedaba en casa si estaba lloviendo. Así por años, él muere. Pero yo tengo el placer de haberle servido, pagando un mal por un bien. Yo era el que le arreglaba la casa, yo le hacía todo en la casa, y las citas médicas, también económicamente, la compra lo ayudaba, porque el anciano. Exacto, no, pues no tenía dónde Hay gente sacar. que no quieren pagar el seguro social, después no tienen el seguro, una ayuda del gobierno. Todo es para otras cosas. Sí. Pues entonces se quedan sin recursos. Ahora, un buen hijo, no porque me quiera vanagloriar, pero un buen hijo, la acción es la acción, Amén. no la palabra la acción. Sí, no. Tiene que ser así. O sea, eso no es una opción para nosotros como creyentes. Tenemos que hacerlo. Y en el proceso no es fácil cuando uno pasa por hay unas heridas pero en el proceso Dios las sana. Amén. Y esa es la forma que Dios provee para Hay que un Dios sane versículo que tu dice que herida. aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto quiere decir que el mal que te hicieron, van a decir ellos, pienso yo, según la Biblia, que van a pensar, caramba, como yo traté a esta persona, sea hombre o mujer, y como me ha pagado a mí, no me pago con la misma moneda. O sea, porque no se ha vencido de lo malo, dice en Romanos 12:21, sino que vence con el bien el mal. Exacto. Vamos a ver ahora nuestro comportamiento como abuelo. Wow. Y ya él mencionó algo. Está fácil, esa está fácil. Ese la verdad mencionó que está algo, bien. ¿verdad? Eso se nota ¿Qué fácil. qué dice Proverbios 13:22? Voy a leer rapidito. Escuchen, Proverbios 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecado está guardada para el justo. Vuelvo y repito: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida En tu madre Eunice. y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ok. El caso de los abuelos es bien parecido al de los ancianos. En esta sociedad donde nosotros vivimos, donde ambos papás están trabajando porque quieren vivir más cómodamente, ahora la mujer trabaja igual que el hombre. Antes no, antes el hombre el que trabajaba, la mujer se quedaba en casa. Pero ahora trabajan los dos. Y el abuelo, pues entonces es el que le toca ¿qué? Cuidar los nietos. Tiene que llevar los nenes A la escuela. Tiene que irlos a buscar. Sí, porque los papás y las mamás salen a las 7 de la Los noche. nenes viven allá, los nenes viven A allá. las actividades. Las actividades Mis hijos viven en casa de la abuela. tienen que llevarlo, o sea, todo. Ujú. Aquí tenemos un caso, ¿verdad? Donde han habido divorcios en el asunto. Mi gemela Y también. entonces pues a los abuelos les toca más participación, porque entonces ya la hija ya no puede ir con los muchachos, tiene que trabajar, no los puede poner en un cuido porque el cuido le sale. Entonces ahí los abuelos tienen que cuidar los niños para que ella pueda echar para adelante. Oiga, y no Como me importa. dicen a mí, Víctor, papá abuelo. O sea, Los míos me dicen papi, no me dicen abuelo. Me dicen papi. Nunca me han dicho abuelo. Ah. Papi. Yo tengo una que me dice papi. Papi. Nunca me han dicho ¿Qué edad papi. tiene? ¿Qué edad tiene entonces? Está el mayor ya en 14 y el chiquito en 13, pero me dicen papi, eso. Voy para allá ahora a verlo. tu caso es también igual. La verdad que La nena, o sea, aquí tenemos 3 casos, yo no sé si hay más casos, pero aquí en este grupito hay 3 casos. Imagínense,
de ese tipo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿cómo yo debo comportarme como un abuelo creyente? Y lo lindo del caso es que en vez de hacer compras lo regular para nosotros, primero vamos al departamento de los niños. A buscar lo primero de ellos. Muchachos. O sea, nosotros como abuelos creyentes, pues tenemos que pensar, ¿verdad? Que a lo mejor nuestros hijos cometieron un error y a lo mejor lo siguen cometiendo, pero los nietos no tienen culpa. Y son muchachitos que pueden sufrir esa experiencia, y entonces ahí están los abuelos que tienen los recursos. Y la sabiduría. Y tienen la sabiduría, que probablemente la sabiduría que tú no tenías cuando tenías a tus hijos o a tus hijas. Así mismo es. Pero la tienes ahora, que la puedes utilizar para levantar a ese niño o esa niña por un camino, por un camino en el temor de Dios. O sea, Dios les está dando, o a mí me lo dará, todavía yo no estoy en esa etapa, pero a ustedes me ha dado la oportunidad de poder dar ese consejo a tiempo, de levantar ese niño o esa niña en el temor de Jehová, trayéndolo a la iglesia. Haciendo lo que su papá o su mamá no lo hace. Pero ustedes los están trayendo, le están sembrando, ¿entiendes? Y eso es lo importante, o sea, aprovechar la oportunidad. O sea, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Sabemos que no tienen la misma fuerza. Claro, hay unos límites del abuelo, porque hay unos roles que tiene que desempeñar, pero hay unos límites que no debe traspasar. Claro. Ahora, el abuelo tiene la autoridad que tomar. Exacto, no, nunca. Tiene que tener cuidado. Sí, en eso tiene que tener, o sea, en eso hay que pedir mucha sabiduría. O sea, es una situación bien difícil, porque el muchachito te va a decir papá. Y el niñito va a creer que tú eres su papá. Sí. Pero ¿cómo tú puedes ser papá sin ejercer la autoridad de papá? ¿Entiendes? O sea, es un asunto bien difícil. En los psicométricos está ese detalle. Los niños se los llevan aparte y a nosotros aparte como abuelos. Entonces el niño le dice, nosotros nos dicen lo básico principal es nunca hablar en negativo de los papás. Sí. Ni decirle nada. Yo quería decir algo en eso. El papá de mis nietos nunca se encargó de ellos. Lo veían una vez cada 6 meses, pero yo nunca le hablé mal del papá. Yo sí hablaba con el papá aparte y decía, ven acá, chico, tú te estás perdiendo una bendición, mira. Y yo le doy gracias, yo lo enseñé a correr bicicleta, yo lo enseñé a nadar, yo lo enseñé a jugar pelota, yo le enseñé a llevar chiringa. Hello. Pero el muchacho, yo dije, pues, está bien. Pero nunca le hablé mal a los nenes de papá. Ahora, cuando tú envejezcas, tú te vas a arrepentir. Tú te vas a arrepentir de no haber tomado parte, porque tú no estás ni enfermo, ni vives en la cochichina. Tú vives a 45 minutos de ellos. Imagínate. Pero ¿sabes qué? Mejor para mí. Mejor para mí, porque me lo gocé y lo levantaste en el temor de Señor. Amén, sobre todo lo principal. Es algo bien importante, porque aquí personas, mira, como tú quizás vas a ser abuelo ya mismo. Yo le di al hijo mío, Está profetizando. nunca, porque ella se supone que hoy día esté pagando pensión alimenticia, hace más de 2 años que no paga pensión. Yo le dije, no se te ocurra ni la suma, que mientras yo te pueda ayudar, como él dice, más tarde ella se va a dar cuenta quiénes son sus hijas. Y le digo a ella, cuando ustedes sean grandes, a mamá y a papá ayudemos siempre. Yo tengo unas semillas allí, entonces me dio una señora hoy, ¿para qué tú quieres eso? Si eso tú no lo vas a ver, pero mis nietos lo pueden ver. Tú siembra el que venga. Es correcto. Por eso es que vamos a terminar precisamente con ese salmo, el Salmo 103. Porque como dice Israel, probablemente esa semilla, esos frutos usted no los va a ver. Pero mire cómo dice el Salmo 103, versículos 17 y 18. Mire cómo dice este salmo.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Probablemente usted no va a ver el fruto de lo que sembró en sus nietos, pero usted tiene la satisfacción de que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, y eso es lo que nos hace a nosotros creyentes en el Señor. Nuestra fe trasciende aún después de mi muerte. Amén. Por eso fue que José dijo, yo me voy a morir, pero yo creo que mis huesos sean trasladados allá. Amén. Y Jacob igual. Oh. O sea, nosotros tenemos que desarrollar ese tipo de fe. Posiblemente Uri nunca tuvo separación de su esposo y por eso Loida se hizo cargo. Loida Y impactó su familia no completa. No se habla nunca del esposo, pero posiblemente esos abuelos ayudaron a Isaí. Loida fue la que impactó a la familia completa. Loida. Primero se trajo a su hijo y después a Timoteo. Y probablemente al esposo de Eunice, a su yerno. Pero fue Loida, la abuela. Siempre se menciona a Loida primero. Ajá. O sea, lo que puede hacer el impacto de un abuelo en una familia completa. ¿Entiendes? Dios nos va a ayudar en cada etapa de nuestra vida. Dios nos va a ayudar. No es fácil, pero como dice él, trae unos beneficios y unos privilegios tremendos. Y si nos toca hacerlo, pues a nadie le gustaría hablar, pero si nos toca hacerlo, pues mire. Y aunque usted tenga a su hijo y su hija en una familia normal, que esté todo bien, el momento que se le traigan los nietos a su casa, ese es el momento de usted tiene que levantarlos en el temor del Señor, ¿sabe? Así que ahí está la bendición, ¿viste? ¿Viste para allá? Eso no se lo va a hacer aquí a todo el mundo, ¿sabes? Eso no lo sabe. Para hacer eso hay que sembrar mucho. Bueno, vamos a ponerlo de pie. Fíjate cómo terminó la casa, ¿verdad? Qué lindo. Amén. Lindo, lindo. Eso fue Dios. Eso fue Dios que Sí, confirmación. Eso sí que es una bendición. Bueno, vamos a... El reto es grande, hermano. Esto es grande, pero Dios está con nosotros.